Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo programa llamado ¿Cómo corre el agua? La sección donde estaremos hablando con servidores, ex servidores públicos y funcionarios relacionados en temas de interés social. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran hombre, aquí el licenciado David Omar Cifuentes Bocardo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el licenciado presente fue juez, también tenemos aquí un puesto de licitador, ¿verdad? Ahora en la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Exactamente. Entonces, iniciemos. Bueno, Omar, ¿qué opinas si nos dices cómo empezó tu vida en cuestión al amor al derecho? ¿Cómo nace este amor por el derecho? Pues mira, yo creo que como la mayoría de los que estamos aquí, fue con una intención de poder hacer algo por los demás, de trabajar para que no ocurrieran injusticias. Creo que eso es lo que nos impulsa a la mayoría de los que estudiamos derecho. Y pues esa intención de poder servir es lo que creo que en mi caso particular y como digo en muchos otros, nos tiene aquí en la facultad, a unos estudiando y a otros pues ya impartiendo la cátedra. Exacto. A ver, ¿qué opinas en cuestiones ahorita? O sea, eres una persona que ha tenido una muy buena trayectoria en las áreas del derecho, pero en cuestiones universidades, ¿cómo fue tu carrera? En cuestión, en la vida universitaria, yo como estudiante fui siempre un estudiante, quizás está mal que lo digan, pero muy responsable. Y yo tengo un gusto muy grande por la enseñanza, pero además por aprender. A mí me gusta aprender de cualquier tema que sea. Elegí la carrera de Derecho, pero también estudié la carrera de maestro en la normal superior. No la terminé, no me titulé. Y generalmente siempre he pensado que cualquier o casi cualquier carrera que hubiera elegido me hubiera gustado. Inclusive me gustan las ingenierías, me gustan las matemáticas, casi todas las áreas del conocimiento. Y aprender qué sería el ser humano sin el conocimiento, ¿verdad? Y aprender, pues, como le digo yo aquí a los estudiantes, que generalmente aquí no estamos porque estamos pensando en ganar mucho dinero, estamos porque nos gusta aprender, porque nos gusta el conocimiento y básicamente eso es lo que hacemos en las universidades. Así es. A ver, Omar, cuéntanos, cuando te gradúas, ¿cómo te recibe el campo laboral? Bueno, a mí me fue muy bien porque antes de que termináramos la carrera, ya me habían a mí ofrecido un trabajo. En ese sentido me fue muy bien. No tuve que, no tuve que buscarlo. Ya había hecho prácticas anteriormente como lo hacen todos los estudiantes. Ya había estado en despachos, ya había aprendido pues cuestiones básicas. Y afortunadamente te digo, pues tuve una oportunidad de trabajo inmediatamente después de egresar. Es más, todavía no tenía mi título y ya tenía un trabajo formal. Em, y bueno, luego vinieron otras cosas, pero así de inicio me fue muy bien, ¿no? Me fue muy bien a mí, a los compañeros que estuvimos en la carrera, también a casi todos nos tocó iniciar en el servicio público y pues ahí nos estuvimos hasta ya hace poquito tiempo en que nos tocó pues empezar a jubilarnos. Mm, ¿Recuerdas, todavía tienes bien el recuerdo de tu primer juicio? No porque, bueno, mi primer juicio lo tengo, pero no como litigante, sino como servidor público. Yo al poco tiempo de titularme, inicié como secretario de acuerdos y trámite en un juzgado de materia civil y ahí pues fue donde empecé a conocer los primeros juicios. Bueno, no es cierto, antes sí había tenido juicios, pero no propios, es decir, en la empresa en la que trabajaba. Y ya como secretario de acuerdos, lo que sí tengo muy presente es que a este juzgado en el que me tocó servir, que era el juzgado quinto civil, allá por el año del 95 sería, 95 en adelante, era en aquel entonces el único juzgado que tenía juicios de concursos mercantiles. Y me acuerdo muy bien porque
yo llegué y yo no sabía que eran concursos mercantiles, no me lo habían enseñado en la escuela. Creo que también es un tema no muy conocido y pues a la fuerza y a golpes tuve que aprender rápido qué eran los concursos mercantiles, qué eran las quiebras, cómo tramitarlos. Y así fue como empezamos. Digo, yo creo que así van a empezar todos, así nos tocó empezar, aprender temas que no conocíamos, porque evidentemente pues en la escuela no se enseña todo lo que se puede saber. Y creo que eso es lo que tengo muy, muy presente, de cómo me costó mucho trabajo y mucho esfuerzo aprender en 2 o 3 semanas todo el tema de los concursos mercantiles. Básicamente estar leyendo libros de lunes a domingo y en la noche y pues estar haciendo el esfuerzo para saber todo eso que no conocía. Exacto, adaptarse. Dice la biología, ¿no? El que más rápido se adapte es el que se mantendrá en vida. Así es, y te digo, tienes que hacerlo si quieres continuar con la carrera. El mismo decálogo del abogado nos dice en alguno de sus preceptos, ¿verdad? Cada estudia, porque cada día que no estudies eres un día menos abogado. Así es. ¿Y cómo haces la transacción a servidor público? Bueno, ya estando ahí en el juzgado, pues ya eres un servidor público. De ahí me tocó que me invitaran también a trabajar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto sería, te digo, por allá en el 99, 2000. Y no era un órgano conocido como lo es hoy. Inclusive los derechos humanos no se veían como se les ve hoy. Eran incipientes en nuestro país. Las comisiones de derechos humanos se habían instalado apenas en el año de 1992. Entonces, para cuando a mí me tocó ingresar, apenas tenían 7 años de funcionamiento. Todavía no se les conocía muy bien. Se decía que los derechos humanos protegían delincuentes. Había muchas frases peyorativas, como que los derechos humanos son para los derechos humanos y no para las ratas, haciendo alusión a que hacían defensa de delincuentes, y ciertamente en aquella época estaban muy asociados con los temas de cuestiones penales. Pero con el paso del tiempo, bueno, los derechos humanos los hemos reconocido como otra cosa totalmente distinta. Abarcan hoy muchas más áreas. Hoy hablamos ya en México de casi todos los tipos de derechos. Los derechos humanos van a tener siempre complicaciones, van a tener crisis. Y te digo, pues cuando me tocó a mí, también fue empezar a forjar un camino. Trabajamos con el tema de centros penitenciarios. Nos fue muy bien en el tema de la supervisión de centros penitenciarios. Tanto así que en aquel entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos adoptó el modelo que nosotros diseñamos en la Comisión de Coahuila para la supervisión de centros penitenciarios y se lo trasladó a las comisiones de derechos humanos de todo el país. Y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos hacía cada año, la verdad no sé si lo sigue haciendo, pero cada año emitía su diagnóstico de centros penitenciarios federales basado en el modelo que nosotros elaboramos y que ellos mismos le bautizaron como el modelo Coahuila. Y me tocó participar en el diseño de ese modelo, me tocó practicarlo, me tocó ir a la Ciudad de México a impartir conferencias sobre cómo funcionaba este modelo. Y bueno, son de las experiencias pues gratas de muchas que tuvimos ahí en el andar de los derechos humanos. Con tu amplio conocimiento en la materia de derechos humanos, me encantaría que nos hablaras acerca de 2 temas que causan mucho revuelo en la sociedad mexicana, que uno de ellos, lo dijiste anteriormente, tal vez muchas veces desde la ignorancia hablamos o decimos esta frase: quiten los derechos humanos para que se acabe la delincuencia, que la autoridad haga pues lo que le dé su gana, cosa que de derechos humanos siempre pues está muy al límite en cuidar a los ciudadanos, pues, que antes de delincuentes todos somos ciudadanos.
¿Qué opinas Pues tú acerca de esto? todos somos personas y te digo, los derechos humanos hay que entenderlos de una manera distinta. En primer lugar, pues los derechos humanos no son un órgano, no son una oficina. Los derechos humanos son facultades y prerrogativas que tenemos las personas. Pero más allá de los temas relacionados con la cuestión penal o con la criminalidad, vienen los temas del derecho al agua, la vivienda, la salud, la educación y todas estas cuestiones que se han desarrollado mucho, inclusive hoy se encuentra en boga o de reciente estudio el tema de los derechos al cuidado. Básicamente no se hablaba de esto hace 10 o 15 años o se hablaba muy poco. Hoy conocemos en México cómo funcionan los sistemas internacionales de defensa y protección de los derechos humanos. No los conocíamos antes. Los litigantes ni los juzgadores y juzgadoras hacían uso de los tratados internacionales cuando los mismos son obligatorios y son parte de nuestra Constitución, son parte de nuestra ley suprema. Hoy en día ya se utilizan, ya en las materias familiar y penal es donde más he visto que se utilizan o se aprovechan los tratados internacionales, pero también en la materia civil. Y también me tocó en otra universidad, donde tuve la fortuna de impartir clases, una universidad privada, que los maestros de otras materias, maestros de mercantil, de fiscal, dijeran, por ejemplo, que los derechos humanos no se aplicaban a esas materias. Y eso te estoy hablando de hace muchos años. Pero hoy entendemos que evidentemente los derechos humanos tienen aplicación en todas las áreas del derecho, en todos los ámbitos de la vida. Cambian la forma en cómo el Estado ve a las personas, en cómo el Estado cambia su función, en cómo el Estado tiene que diseñar un nuevo modelo de organización social y basado en poner en el centro de su actividad, en el centro de la actividad del Estado, a la persona. Ese es el verdadero tema de los derechos humanos. Y se van renovando y van mejorando y van progresando y entran en crisis y, bueno, tienen muchas situaciones, pero pues como personas es lo que nos corresponde, tratar de luchar por esos derechos. La historia de los derechos humanos es una historia de lucha contra los poderes del Estado. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Nos gustaría escuchar y contarle al público el nacimiento de esto. Bueno, es que ¿cómo le hacen los derechos humanos? No sería una pregunta adecuada, porque digo, los derechos humanos no son alguien que haga cosas o no son una institución que haga algo. Más bien, en todo caso, se crearon organismos para la protección de los derechos humanos, particularmente las comisiones de derechos humanos en nuestro país, pero también la actividad de la sociedad civil organizada creo que es la que ha dado el empuje más fuerte en el tema de los derechos humanos. Son las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales las que verdaderamente han picado piedra para que el Estado vaya modificando ciertas conductas, para que se vayan modificando ciertas leyes. La cuestión del género, de la igualdad sustantiva, son temas que han sido empujados por la sociedad civil. Sí bien es cierto también por los organismos, pero es la sociedad civil, a mi punto de vista, quienes más mérito tienen, porque a veces los organismos, como son órganos del Estado, pues tienen ciertos límites. Tienen límites de competencia, pero también tienen límites de hecho, límites de facto, como la asignación de los mismos presupuestos y los señalamientos que se les pueden hacer, además de las injerencias que a veces los gobiernos tienen para la designación de los titulares de los órganos. Todo esto pues no ocurre con la sociedad civil o bien ocurre de manera muy, muy ligera. Uh-huh. Bueno, y otro de los temas que también abarca mucho la rama de derechos humanos y es cuestión de debate hasta la fecha, es la de la eutanasia. ¿Qué opinas tú del tema de la eutanasia? Pues son cuestiones que están en debate ahorita. A mí particularmente me parece que es muy viable
Ya hablamos hoy en día, como te decía, hay derechos que no se conocían antes del derecho a bien morir o ligado o vinculado con los derechos de la salud. Yo incluso iría más allá porque la eutanasia pues es una situación en la que se permitiría a alguien eh, disponer sobre su vida o sobre la vida de otro, pero dado el sufrimiento que presenta por alguna enfermedad o particularmente por alguna situación que le cause mucho dolor. Pero yo plantearía incluso más allá, ¿no? La decisión particular, por ejemplo, de personas adultas que quizás no estén enfermas, pero que sientan que ya hayan cumplido con su labor en la vida, que ya no tengan más actividades que quieran realizar. O sea, esto se podría hablar a futuro, quizás ahorita, no sé, me funen, como dicen los jóvenes, quizás me vayan a funar, monedero se aguanta. Este, pero la cuestión incluso iría a esos límites, ¿no? Sé que hay países, he leído, no tengo la fuente porque lo he leído de manera informal, lugares en donde ya se permite y ya existen hospitales, no sé si llamarle hospitales, en los que tú decides que tal fecha va a ser tu último día de la vida, vas y te hacen un procedimiento y se termina tu vida. Y digo, bueno, tendría muchas implicaciones esto, estoy hablando que se tendría que revisar muy a futuro, se tendría que revisar muchas cuestiones en México, pero desde el punto de vista de, de lo meramente abstracto, creo que podríamos hablar de un derecho a decidir cuándo terminar con la vida de nosotros mismos, con muchísimas vertientes, pero creo que se podría hablar también de eso. Sí, sería un paso más, ¿no? Creo que esa noticia también la llegué a ver, no sé si fue en Países Bajos que se maneja eso. Sí, no recuerdo yo exactamente, pero sí es un país de Europa, de por aquellos rumbos del mundo. Ujú. Y a ver, y en cuestión de esto, fuiste juez un buen rato. Entonces, hay principios que nos dan los derechos humanos, como el principio pro persona, que busca todo derecho y el beneficio mayor pues para los ciudadanos. ¿Tú crees que con estos principios sí se haya podido pues usar de alguna manera para dar un beneficio de la eutanasia? O sea, puede llegar a usarse estas herramientas? Bueno, no sé particularmente porque no me he puesto a reflexionarlo, Ujú, pero el principio por persona pues es una herramienta que nos va a servir para muchas cuestiones. Solamente se trata de entender dos cosas principalmente. Uno, que con el principio por persona lo que se busca es buscar, aplicar o interpretar las normas de la manera que expandan o hagan más amplios los derechos humanos y restrinjan los límites a los derechos. Y por otra parte, la otra cuestión que tenemos que analizar es el contenido de los derechos humanos, es decir, qué implica un derecho humano. Porque dices tú, bueno, el principio pro persona podría servir para la eutanasia, pues, pero hay que revisar primero si la eutanasia es parte o conforma alguno de los elementos de alguno de los derechos humanos, que puede ser pues el derecho a la salud o derecho a bien morir. Pero hay que revisar si efectivamente estos derechos humanos existen, si están legislados, si están positivados o si están reconocidos doctrinalmente, porque a veces se nos ocurren algunas cosas y decimos tenemos derecho a y no necesariamente. A veces no todo lo que se nos ocurre es un derecho humano. ujú. Estos principios que mencionamos, a muchas personas no valoramos su uso. Me gustaría escuchar de tu palabra y tu experiencia cómo se abarcan estos principios a la hora de hacer una sentencia. O sea, o sea, tu proceso, tu ritual interno para hacer una sentencia, porque muchas veces juzgamos a la hora de decir, no, los jueces, van y nomás tienen que firmar y así, pero no vemos todo el trasfondo que hay detrás de estudio, conocimiento y herramientas que tienen que estar apoyándose para poder dictar una buena sentencia.
Fíjate que ese es un aspecto muy interesante y hay un autor, un procesalista clásico, es Piero Calamandrei. Él en una de sus obras se cuestiona esto mismo. Dice cómo es que el juez emite su resolución y en primer lugar da una hipótesis, una tesis, pero él, basado en comentarios de otros, dice que en muchas ocasiones el juez toma la decisión desde el inicio de que se le presenta el caso. Es innegable, es natural que todos emitamos un juicio cuando tenemos ante nosotros un dilema. Y lo que hace el juzgador o la juzgadora, dice Piero Calamandrei, podría ser solamente justificar el por qué considera que debe tomar una decisión que ya previamente tomó. Y por otra parte, hay quienes dicen, no, el mecanismo de emitir una sentencia es pues a través de un silogismo lógico. También ese tema ya está superado, el silogismo no aplica a la materia del derecho o aplica en un ámbito muy limitado porque el derecho tiene muchas vertientes, muchas aristas, muchas variantes. Los hechos de la vida no necesariamente actualizan la hipótesis normativa, no necesariamente encuadran perfectamente en el precepto legal y entonces hay que buscar hacer que encuadren y darles una resolución, porque también hay otro principio. Ningún juez puede dejar de emitir una sentencia alegando que hay un vacío de la ley. Si hay un vacío de la ley, el juez tiene que crear a través de la interpretación la norma aplicable a ese caso en específico. Y ya en concreto, en respecto de lo que preguntabas, bueno, sí es una situación complicada para una persona juzgadora el momento de emitir una resolución. Primero, porque tienes plazos. Entonces, en materia civil, al día de hoy, los plazos para emitir una sentencia son de 15 días en un juicio ordinario o civil. Si tú estás analizando un juicio y aparte tienes un montón de trabajo y se llegan y estás en el día 14 y todavía no has tomado una decisión, entonces tu resolución va a ser más forzada porque es obligado a decidir aunque no hayas terminado de estudiar el caso y aunque no hayas terminado de revisar todos los elementos. Esto que obliga, yo lo digo en mi caso particular y sé que así fue con muchos compañeros y compañeras, pues te obliga a que el trabajo no se termina a la hora que sales del juzgado. Te llevas el trabajo a tu casa, te desvelas en la noche, trabajas sábados, trabajas domingos para tratar de estudiar adecuadamente los casos y emitir la resolución de la mejor manera posible. Ok. A ver, y ahora otra duda también que se preguntan mucho es que, pues en lo cotidiano, en el Poder Judicial, pues tenemos como una escala definida de cómo se llega a hacer algo. Pero en estas cuestiones de derechos humanos, los órganos más grandes son internacionales. Entonces, pues está la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se llega a estas escalas? Bueno, fíjate que estos órganos tienen unas actividades muy interesantes para jóvenes estudiantes, que son las pasantías. La oportunidad de que estudiantes, principalmente en las carreras de Derecho, acudan 6 meses a hacer una estadía, ya sea en la Corte Interamericana, en la Comisión o en cualquier otro órgano internacional, y dependiendo de su desempeño, pueden llegar a ocupar algún cargo en esos organismos. Ahora, para ser jueces, para ser comisionados, ya es un procedimiento de naturaleza política, porque la designación es por los estados, bueno, a propuesta de los estados y por los órganos, en este caso de la Organización de Estados Americanos, pero ya es un procedimiento que no tiene que ver con que hagas un examen o con que demuestres ciertas aptitudes. Sí se exige que quienes funcan como jueces o comisionados pues tengan conocimientos amplios sobre la materia de derechos humanos, pero finalmente es una decisión política, es una decisión que toma un órgano internacional y que hasta la fecha
creo yo, pues se han hecho bien las designaciones. Hemos tenido 3 jueces mexicanos y los 3 son personas de mucha experiencia, mucho conocimiento. El maestro Héctor Fix-Zamudio, ya fallecido, si no me equivoco, el doctor Sergio García Ramírez y el tercero siempre se me olvida el nombre, pero van 3 y los 3 han hecho muy buena labor a mi parecer. Ujú. Y a ver, ya por último, cuéntanos, tu trayectoria ha sido muy interesante. Como dijimos, fuiste visitador, fuiste juez y hasta la fecha, cuando tú estabas en tu carrera, que es cuando muchos jóvenes tenemos todavía como este dilema, pues, este tema de no saber qué hacer con nuestra vida. Tú, de joven, ¿te hubieras imaginado lo que has tenido que vivir? O sea, ¿te esperabas? ¿Tú tenías como visualizado, sabes qué? Yo quiero llegar a ser juez, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a trabajar en los derechos humanos. ¿Tú te veías, tú te visualizabas de esa forma o fue algo que fue surgiendo por el tiempo? No, fíjate que yo, la verdad, no esperaba, nunca imaginé tener el recorrido que tengo. Para muchos era poco, para otros era mucho. Para mí es bastante, ha sido bastante bueno. He aprendido mucho, y la verdad sí, no esperaba, no. Yo en mi visión de estudiante, pues pensaba tener o incorporarme en un despacho de abogados y ahí trabajar, pero pues la vida ahora sí te va llevando por otros lados, uno se deja llevar o no se deja, y así es como, digo, yo fui haciendo esta carrera que me ha sido muy interesante, me ha dado mucha experiencia. En las mismas ocupaciones de trabajo viajé mucho, me tocó conocer a muchas personas, compartir comidas, desayunos o cenas con grandes expositores, con el mismo doctor Sergio García Ramírez. Me tocó también convivir en estas ocasiones que te comento, y con muchas personas que tienen grandes conocimientos. Compartir con ellos pues en una charla informal también te da mucho conocimiento, también te transmiten mucha información y te transmiten mucho de su sabiduría. Y bueno, pues llega el momento en que uno también pues quiere, en mi caso yo a través de la facultad, pues transmitir lo que sé a los jóvenes estudiantes, y es una carrera que, como te dije antes, pues también me gusta. También me gusta ser profesor, también me gusta ser catedrático, y afortunadamente siento que sí que me fue bastante bien, y no había imaginado que pudiera llegar a todo esto que me pasó. Oh, está bien. Entonces, quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy en este programa y pues Al contrario, muchas gracias a ustedes, y te deseo mucho éxito en tu podcast, en este nuevo proyecto. muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Estaremos con más contenido de este tipo y con nuevos invitados muy pronto. Muchas gracias, licenciado. Gracias, al contrario.